Bueno, profe, muy buenas noches. En primer momento, mi presentación, mi nombre es Daniela Castellón Gómez. Soy docente hace ya 11 años y pues después de una mini pausa de un año que tuve entre la especialización, pues vuelvo y retomo mi ejercicio maestrante. La verdad, y este primer momento quisiera aprovecharlo para contarle varias cosas. La primera, ¿por qué no ingreso a las sesiones virtuales? Resulta que a esta muchacha le encanta ponerse trabajo de más. Usted sabrá, nos encontramos en los albores de la presentación del concurso para el acceso a la carrera, pues, al sistema del magisterio, ¿verdad? Y me encuentro asumiendo cursos de preparación para poder hacer un buen ejercicio con este examen. Entonces, en estos momentos, pues, durante las tardes me dedico a sesiones virtuales o a sesiones presenciales con compañeros para fortalecernos en este aspecto, razón de que muchas veces no alcance pues a conectarme. Otro motivo es que me encuentro desarrollando un diplomado con Efigas y Sindre de animadores a la lectura, que se realiza generalmente los miércoles. Entonces, pues han sido varias veces en las que hemos quedado con bastantes pendientes. Entonces, pues es tiempo que aprovecho realmente para hacer esa tarea. Finalmente, usted sabrá, de pronto de ejercicios anteriores, soy docente de un aula multigrado. Tengo los 5 grados, 5 chiquitos, todas las materias en un mismo punto. Y pues esto ha sido un ejercicio realmente retador. Ha sido un aspecto muy interesante de esta formación que es eterna en cuanto a la docencia, porque me ha puesto a prueba de muchas maneras, pero pues bueno, ha sido un ejercicio realmente valioso y por el que me siento muy afortunada. En un segundo momento de esta presentación quisiera darle un sentido agradecimiento, profe. De verdad que me parece muy bonita su tarea. Es hasta el momento el primer profesor que veo que nos dedica tanto tiempo, pero es que es excesivo. Es reunión tras reunión tras reunión, me parece eso maravilloso. Sé que no ha asistido, digamos, sincrónicamente. Además de todas las obligaciones y responsabilidades que le contaba, tengo un problema gigante con el asunto de la paciencia. Bueno, y la verdad, pues así es un poquito difícil para mí de pronto ese ejercicio con otros compañeros. Es una también de las razones por las que prefiero el trabajo individual, porque al fin y al cabo soy quien conozco mis tiempos, quien puede organizar y gestionar los mismos y pues desarrollar las actividades desde mi propia pausa y no en función de los espacios de otros, ni de pronto tener que gestionar los propios para poder dar cumplimiento a otro. Prefiero no quedarle mal a nadie. Regresando, me parece que su tarea de acompañamiento ha sido realmente integral y eso me parece precioso. De verdad que en estos momentos, pues usted sabe, no es el único módulo que tenemos activo y el módulo alterno que tengo, pues no me ha satisfecho en cuanto al acompañamiento. Me siento muy sola. De hecho, quería hasta averiguar por un cambio de asesor porque realmente no es lo mismo. Entonces usted tiene siempre una disposición, tiene siempre un video cargado, no hay una excusa del por qué los estudiantes que no nos podemos conectar sincrónicamente no podemos acceder a las explicaciones. Eso me parece maravilloso y de verdad que inmensamente agradecida por esa tarea que usted tiene para con nosotros. Me parece de verdad que es supremamente valioso, una felicitación y la reiteración de que admiro muchísimo su trabajo. Muchas gracias, profe. Bueno, a dar entonces inicio a este ejercicio. Voy a compartir entonces mi pantalla. Eh, Allí tenemos pues entonces una circunstancia bien especial por la que mm, me encuentro con dos conexiones. Es porque mi computadora está presentando una falla con su micrófono, entonces tuve que hacerlo a partir del celular. Muy bien. Entonces, vamos a empezar acá. Me disculpa tener abierto, tuve pues que funcionar desde varios momentos con el avance que tenemos para esta sesión desde nuestra acta. Aquí pues falta completar obviamente varias cosas, entre ellas definir cuáles fueron pues las horas de trabajo y especificar el enlace. Sin embargo, para lo planeado en esta sesión, pues teníamos la presentación y algunos motivos del por qué no asisto a las sesiones virtuales. Las actividades
¿Qué hago para evitar retrasos? Son que me conecto funcionalmente y dedicada y comprometidamente, disciplinadamente con esas grabaciones que usted tan amablemente nos comparte. Muchísimas gracias, insisto. Y vamos a revisar entonces los avances del entregable como un segundo momento de esta acta. Bueno, aquí ya encontramos que hay una modificación que realizar y pues obviamente aquí se digitará el desarrollo. Tenemos proyectado para nuestra próxima reunión el 3 de septiembre. Bueno, regresemos entonces al entregable. El entregable, pues hasta el momento tiene varios puntos adelantados, pues aquí lo tenemos con nuestras plantillas anteriores. Tiene un ejercicio de introducción, pues que hace reflexión en torno a esa tarea tan crucial que es la de planificar los actos y cómo al fin y al cabo una planeación estratégica no es más que la visualización a futuro de la consecución de determinados objetivos o metas. El primer punto de nuestro ejercicio implicaba la repartición o la distribución de los roles de Belvin dentro de la ejecución de un plan de acción o de un plan estratégico operativo para determinada circunstancia. De acuerdo a una de las fuentes bibliográficas a las que deberíamos remitirnos, la construcción realizada por Barrera, Solano, Díaz, Vera, Sánchez y Sánchez Padilla, pues se postulaba una sucesión de pasos bien interesante. Aquí se ve un poquito lo que venimos construyendo en el total del entregable. Y ese primer punto exigía una diapositiva en donde hiciéramos esta distribución. Esta diapositiva la construimos Geniali. Realmente pues era una interfase que había explorado con anterioridad y que realmente es supremamente funcional para este tipo de ejercicios. Entonces, bueno, nuestro primer momento de la planeación de esta diapositiva nos invitaba a la definición de esta planeación a raíz pues de esta información suministrada desde la bibliografía. Entonces, pues allí tenemos que no es más que la elaboración, el desarrollo y la puesta en marcha de un plan operativo que realiza una organización con la intención de postularse una serie de objetivos o metas y, bueno, desarrollar una sucesión de pasos que permitan garantizar la consecución de los mismos. Exige, pues, que nos propongamos un plazo en específico y que determinemos en línea de tiempo cuánto vamos a tomar para el alcance de estas propuestas. Continuamos. Y lo que se pretendía era cohesionar este proyecto, este plan estratégico con la ejecución de los roles de Belvin, ¿cierto? La participación de cada rol dentro de cada estamento. Entonces, antes de adentrarme en la metodología que proponen Barrera y sus compañeros, decidí definir nuevamente qué era el rol o cuáles son las actividades o las responsabilidades específicas de cada rol. Entonces, pues eso se hizo en esta diapositiva, definimos cada uno de los 9 roles y especificamos cuáles son las acciones que deben desarrollar. A partir de esto, pues reconozco cómo cada participante de la comunidad educativa tiene un rol. Este fue una imagen que hicimos para una presentación previa, creo que fue para el brochure, y pues aquí reconocíamos de los diferentes roles cuáles podrían ser los personajes dentro de nuestra institución que podrían ejecutarlos. Aquí traté pues de hacer una cohesión de estos. Muy bien, la propuesta que tiene metodológica Barrera y sus compañeros propone 5 pasos para el desarrollo de este plan estratégico. El primer paso implicaba la definición pues de esta filosofía, un marco conceptual en torno a la institución como tal. Entonces propone lo que es el reconocimiento de misión, visión, filosofías, valores, principios de la institución. De hecho, en la siguiente diapositiva lo que voy a hacer es darme la libertad de definir o de expresar cada una de las bueno, de lo que se pretende realizar en cada estadio de esta metodología. Entonces, pues aquí estamos exponiendo cuáles son los pasos. El primer paso va a ser definir esa filosofía, expresamos, como mencionaba, elementos propios de la proyección que tiene la institución hacia su comunidad.
Un segundo paso implica un diagnóstico institucional para el que se propone la realización de una matriz DOPA, de una matriz FODA. Ya sabemos pues que estas lo que pretenden son el reconocimiento de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, siendo estos factores internos o externos que influyen en el desempeño pues, de una institución. El tercer elemento va a ser identificar las posibles estrategias que vamos a utilizar para llevar a cabo el plan estratégico. Aquí digamos que hace o sea, el protagonismo del flujograma o el diagrama de flujo, que es también una de las actividades que tenemos pendientes con este ejercicio. Después de esto se evalúan aquellos indicadores que se establecieron, o bueno, se establecen más bien unos indicadores para determinar cómo se viene avanzando dentro de este plan de acción. Ya determinamos pues si se va a dar desde variables cuantitativas o cualitativas, y pues vamos a definir cómo venimos interceptando el fenómeno como tal y pues qué transformaciones vienen dándose a partir de las proyecciones. Finalmente pues transformamos todo esto que proyectamos en acciones y ejecutamos el plan como tal. A partir pues, de los indicadores que se proyectaron para analizar las posibles estrategias que planteamos, que intercepten las necesidades como tal de la institución y que se contextúen con lo que tenemos en los establecimientos educativos. Finalmente lo que voy a hacer es crear un plan, crear una tabla en la que para cada paso o estadio de esta metodología, pues reconozco quiénes de los roles puedan ser los que van a intervenir. Identifiquemos o reiterémonos que soy la trabajadora única de este ejercicio. Sé que es mucho trabajo, sé que el trabajo en equipo es un aspecto indispensable en cualquier ejercicio formativo. Créame que realizo un trabajo en equipo con los compañeros de mi institución que me permiten reconocer elementos inherentes al desempeño de nuestro establecimiento. Pero yo sé que usted entiende las otras partes que hacen difícil este ejercicio de congruencia con otros compañeros para dar pues un proyecto de esto. La verdad, prefiero dividir mis tiempos de trabajo de acuerdo a mis posibilidades, pero hacer el ejercicio individualmente sin de pronto fracturar relaciones, sin de pronto exigirme en el cumplimiento con otros espacios o exigirle a otros el cumplimiento con otros. Bueno, allí identificamos que a partir de definir la filosofía, pues podemos encontrar roles como el investigador de recursos. Dentro del diagnóstico situacional vamos a encontrar elementos como el cohesionador, que es el que va a verificar la realidad de su entorno y a tratar de vincular las participaciones de todos. Dentro de la identificación de las posibles estrategias tenemos ese cerebro que puede discernir entre la información que cuenta. En la evaluación de estas opciones encontramos un coordinador que va a saber cómo ejecutar y cómo distribuir responsabilidades. Y pues finalmente en la transformación de estrategias en acciones dispongo a los 9 roles porque considero que absolutamente todos deben participar en esto. Entonces pues allí hago una distribución específica de lo que considero a partir de mis interpretaciones de los roles, cuáles son las participaciones que debe tenerse en cada estadio. Y bueno, nuestra diapositiva en un último momento va a hacer una mención de por qué considero tan importante la distribución apropiada de responsabilidades y la identificación de los talentos de cada rol para garantizar que sus participaciones se den en misiones acertadas, ¿verdad? Y pues terminamos con una de las aseveraciones que se hace o que hace el Ministerio de Educación Nacional en su plan estratégico institucional, en donde identifica el por qué pues se realizan este tipo de acciones, cuál es la razón de vincular creencias, de identificar las relaciones que hay entre todos los elementos de la institución, el liderazgo que debe ejercerse, la transparencia y la comunicación permanente que debe establecerse entre cada uno de los estamentos para garantizar que ese plan que pretende la consecución de la calidad educativa pues realmente se ejecute. Por último, pues identifico la institución en la cual va a venir a realizarse nuestro plan estratégico, aunque realmente lo que vengo aprendiendo en mi intención de modificar o de aportarle a este asunto de transformación educativa, lo trato de aplicar en mi sede. Tengo una bendición y es que trabajo solita.
O sea, yo trabajo completamente solita en mi sede, soy la única enfermera, cocinera, mentira, no cocinera porque tenemos manipuladora, pero enfermera, administrativa, bibliotecaria, bueno, ya se imaginará usted todas las tareas. Y algo de lo que me he dado cuenta muy dolorosamente era algo que usted mencionaba en una de las sesiones. No nos formemos exclusivamente por un título, está bien, es valioso el asunto de continuar escalonando, ¿cierto? Pero nos estamos formando los educadores que creemos en que solo a partir de la cualificación docente puede transformarse este ejercicio educativo. De hecho, como veía usted el trabajo, lo tengo un poquito más adelantado, en una siguiente sesión hablaremos por qué considero que el problema principal de la educación es el docente. Para mí, nosotros somos los que podemos gestionar aun cuando no tenemos muchísimos materiales económicos. Entonces, bueno, allí se hará esa reflexión más adelante. Insisto en que este ejercicio pues realmente me ha ilustrado en muchos elementos. Aquí podemos ver dentro del entregable que se han incluido algunas de las diapositivas, ¿cierto? Y que se proyecta pues focalizar el ejercicio ya como tal. Se hacen unas reflexiones respecto de ese cuarto objetivo de la Asamblea de Desarrollo Sostenible y de esos 3 desafíos, cuarto, sexto y séptimo del Plan Nacional de Educación, que realmente me parece y me reitera que la educación está escrita maravillosamente, porque nuestra educación tiene una prosa divina, es poética, es dulce escuchar, sentar a escucharse, no sé, letrados en términos de educación. Es muy bonito leer lo que se ha pensado de educación, pero es realmente frustrante cuando llegamos a un aula, ejemplo la mía, un aula multigrado, con, con unos textos arcaicos. Yo sé que la era arcaica pasó hace mucho, pero son unos textos que todavía obligan al niño del campo a limitarse a saber si vende un repollo, cuánto le tienen que devolver, a la adecuada estrategia para ordeñar una vaquita. Bueno, una cantidad de cosas que claro que le apuestan a la tecnificación del campo, pero que al final como limitan al niño exclusivamente a estas tareas. No le permiten visualizarse en cómo, bueno, puede permanecer en el campo, pero puede hacer un ejercicio formativo que le establezca lo suficiente conceptualmente para intervenir su campo, para tecnificar realmente su campo, para una cantidad de cosas. Y entonces seguimos siendo un una institución muy alejada, porque estamos muy lejitos, pero muy abandonada, muy rezagada. Entonces, al tiempo en el que estoy abandonadita por otros, estoy en un proceso de construcción muy valioso que este tipo de ejercicios me han permitido propiciar. Muchísimas gracias. Bueno, creo que un elemento pues que queda pendiente, obviamente, es terminar de digitalizar pues esta acta. Eh, y dentro de lo que está por realizarse, pues están la consecución y la elaboración de lo que es la matriz ANSOF. Una de esas cuestiones que me ha parecido difícil por el asunto de que eso tiene que ver con mercadeo y vincularlo con la educación, me sigue pareciendo extraño, me sigue pareciendo descontextualizado, aun cuando este tipo de organizaciones tengan mucho que aportarnos. Pero bueno, esa será la discusión de nuestro próximo encuentro. Entonces tenemos pendiente el ejercicio de la constitución de esta matriz ANSO y la de las 4 matrices DOFA. Pensaba como en uno de los ejercicios de formación que he tenido en nuestra capacitación institucional, es pues la construcción de un plan de mejoramiento institucional dentro de esta planeación estratégica. Y me parece que para ese flujograma, para hacer como los dos contrastes, podría ser valioso en una consulta de este tipo de ejercicio. Bueno, no nos queda más que agradecer por este espacio tan delicioso de intercambio, por lo menos de exposición, y nada, tener la expectativa de que en algún momento pues podamos encontrarnos. Muchísimas gracias de nuevo, profe, por todo lo que nos ofrece. Y nada, quedo pendiente de un próximo encuentro. Muchísimas gracias, que tengan una feliz noche. Bueno, le cuento, pero antes de saludarlo, que hace unos 5 minutos me di cuenta que duré como 30 minutos de la reunión pasada hablando sola.
porque no le había activado el micrófono del celular. Recuerda cuando le conté que tenía mi dispositivo presentando fallas con micrófono, pues me toca acceder desde otro y utilizar el audio del otro dispositivo. Pues hice toda la exposición sin activar el micrófono. Cuando voy que a mirar la grabación, no había nada. Así que vamos a hacer de cuenta que nada pasó y empezamos. En este día, profe, pues de nuevo mi saludo, compartirle que continuamos en este trabajo, ya a estas horas se me siente un poquito el cansancio, pero bueno, nada, vamos con todo. El ejercicio para el día de hoy, pues tenía por iniciativa o por asignación el reconocimiento de una matriz ANSOP y de unas matrices DOPA que pretendían la evaluación pues, de la realidad institucional. Bueno, por allá vamos a encontrar un chillito, es que tengo un cachorrito que está en los poderosos, intensos meses, entonces por allá le vamos a escuchar rogándome que lo deje entrar, pero obvio no, porque se arma una gazapera acá con las cámaras. Más adelante te lo mostraré. Entonces empecemos con nuestro ejercicio para el día de hoy. Vamos a revisar entonces lo que fue lo que está siendo proyectado desde nuestra acta para que hagamos pues este ejercicio con la dedicación, con el orden que el mismo merece. Entonces voy a presentar aquí mi pantalla. Voy a cerrar por acá, esto pues por el momento no lo necesitamos. Entonces el acto para el día de hoy, pues nos va a indicar un saludo que le cuente un poquito de cuál fue mi perspectiva en la construcción de estas matrices. Para mí fue un poquito difícil, la verdad, porque fue diferente imaginar o reiterarnos el discurso de que la educación va a ser vista como un producto. La verdad no lo veo así, riño bastante con el asunto, porque un producto es algo que adquiero, uso y desecho, ¿verdad? Entonces me parece que este ejercicio es más una decisión, un proyecto de vida que un producto. Entonces para mí era difícil verlo pues desde un mercado, desde una bueno, desde este tipo de perspectivas economistas, entonces para mí era un poquito pues difícil el análisis, sin embargo se realizó y pues es una perspectiva de una visión diferente que me parece muy interesante en medio de todo. Pues teníamos la tarea pues de revisar como los avances que tenemos en este entregable, hablar algunas consideraciones en torno a la problemática que nos permite visualizar el desarrollo de estas matrices, explorarlas y finalmente pues hacer una proyección de los pendientes para nuestro próximo encuentro. Entonces, manos a la obra, nos dirigimos en estos momentos al entregable. Y pues vamos a hacer un pequeño recorrido de lo que habíamos desarrollado. El ejercicio anterior, voy a quitar esto de aquí, que me estorba. Bueno, el ejercicio anterior indagaba por el desarrollo de un plan estratégico y cómo dentro de este pues se iban a evidenciar los diferentes roles de Belvin, ¿verdad? Cómo cada faceta de esta planeación estratégica pues va a tener unos responsables específicos y de qué manera los roles de Belvin van a venir a satisfacer las necesidades pues de cada estadio. Entonces en eso habíamos quedado en nuestro pasado encuentro. Para el día de hoy ya se especificaba contextuar ese plan estratégico, contextuar esa perspectiva de institución y entonces pues ya se empieza a desplegar un ejercicio diagnóstico o evaluativo de la realidad. Entonces empezamos pues a reflexionar teniendo como punto de partida lo proyectado o lo visualizado por la Asamblea para el Desarrollo Sostenible en su objetivo número 4, en el que va pues, a hablar de la educación de calidad. Y el Plan Decenal de Educación que va a proponer sus desafíos 4, 6 y 7 como un elemento pues, importante para proyectar las acciones institucionales. Y aquí viene una reflexión bien interesante, era la que yo le mencionaba en la clase pasada. Insisto, la educación colombiana es un asunto precioso, es un asunto supremamente bien elaborado desde la narrativa, desde la prosa, desde todos estos documentos y estas producciones intelectuales de los maestros que, insisto,
al momento de trasladarnos a los productos reales de aula, son muy distantes. Son muy distantes pues de muchas realidades y a veces se vuelven más como un diálogo y un discurso que una verdadera iniciativa de acción. De allí que en mí haya impactado tanto, vuelvo y lo menciono porque realmente fue especial el que nos reiterara, vamos a escalonar educativamente, vamos a construirnos como profesionales idóneos, pero pues que esto no sea exclusivamente por una remuneración, que esto sea por una transformación educativa. La emancipación social está construida a partir de procesos educativos cada vez más eficaces, más eficientes, más igualitarios, más inclusivos, y pues este tipo de proyecciones nos permiten realizar estos análisis, ¿verdad? Bueno, entonces, pues aquí reflexionábamos sobre esos elementos. Yo me tomé la libertad de hacer unos pósters que extrajeran específicamente cuáles eran estas reflexiones. Entonces teníamos, por ejemplo, la educación, el objetivo pues 4 de esta asamblea, que va a ser la educación de calidad. Proyecta garantizar una educación inclusiva, equitativa, de calidad, promoviendo oportunidades de aprendizajes permanentes para todos. Y esto me parece realmente especial porque reitera la diversidad que tenemos dentro de este ejercicio educativo y la necesidad de que reconozcamos las múltiples versiones del nacional, del colombiano, para que en esa medida pues construyamos oportunidades para todos. La educación como el espacio de convivencia de todos, de construcción de todos, indistintamente de sus potencialidades, de sus riquezas, de sus oportunidades, pues es un espacio llamado a construir estos escenarios de equidad y de justicia. Parecía precioso, por ejemplo, la lectura de este plan decenal de educación, que le apuesta, insistimos, a esa calidad educativa desde el reconocimiento de que todos merecemos, de que todos debemos tener la oportunidad y que es tarea de la educación colombiana garantizarles acceso equitativo, eficaz, diverso, inclusivo a cada uno de los miembros de esta comunidad. Entonces me parecía muy bonito, por lo que me tomé, pues, como insisto, la libertad de hacer una abstracción tanto de los desafíos como el objetivo de esta asamblea en cuanto a la cualificación educativa. Entonces, para poder pues hacer ese análisis institucional, ese reconocimiento de la realidad de nuestra institución. Nuestra institución educativa Partidas, pues es una institución pública rural, contamos con muy poquitos maestros y a raíz de que contamos con tan poquitos maestros, por los poquitos estudiantes que tenemos, pues no contamos con personal específico para funciones como las que demanda la gestión financiera y administrativa, por ejemplo. Entonces, más adelante en el reconocimiento de las matrices, pues vamos a poder explorar un poquito de esta perspectiva. Aquí continuamos entonces con esta lectura y vamos a esta matriz. Para mí fue un reto, insisto, un reto, porque visualizar a Partidas, una institución que si bien es cercana a otras, nosotros estamos rodeados, somos varias veredas y tenemos, por ejemplo, la institución Fortunato Gaviria Botero, que es una institución cercana, la más cercanita que está en Río Blanco, que es una de las veredas, pues Partidas sigue siendo muy distante. De hecho, es muy lejano del casco urbano, específicamente Santander, que es la sede que yo tengo a cargo, es muy distante del casco urbano. Entonces, hablar de pronto de mercados, de expandirnos en cuanto a mercados, era un asunto que me detenía. Y yo, bueno, ok, está bien. Por ejemplo, expandir mercados sería trasladarnos a otras veredas, ¿verdad? Y allí, pues, dentro de la matriz lo voy a incluir, pero también de pronto sería movernos a ciudad, movilizar actividades que vinculen gente de ciudad. Y ahí era donde yo entraba en mi debate personal. Ok, Partidas es una institución con una serie de dificultades especiales, las voy a mencionar más adelante. Con mis cercanos discutían, es que tú no quieres Partidas, o qué tal, amo Partidas, pero yo no puedo ser ajena a la realidad de Partidas, y precisamente en este reconocimiento es que pues proyectamos acciones para transformación y mejora. Entonces, para mí fue un poquito difícil. Aquí voy a mencionarlo someramente, muy, muy superficialmente, pues el de entregable como tal lo va a tener en su explicación como más a profundidad. Bueno, nuestra institución, por ejemplo, cuenta con la educación básica, secundaria y media vocacional, ¿verdad? El producto actual que ofrecemos.
Proyectar un producto nuevo, diferente, sería uno de los que marca la brecha educativa que hay entre campo y ciudad, que es, por ejemplo, la formación, la educación inicial. La educación del campo carece completamente de los estadios principiantes, pues los primarios, los básicos, que van a ser ese preescolar. Un producto que pudiera ofrecer partidas sería eso, un jardín, una educación inicial con unos 2 graditos prejardín, jardín, antes de esta transición, para que podamos hacer un ejercicio importante necesario en tocho psicopedagógico, pues este es un ejercicio que se da cada 15 días. Entonces estamos hablando de desarrollo sensopercepciones, estamos hablando de una cantidad de circunstancias importantes que se desarrollan en esos primeros años de vida a la que los niños están accediendo cada 15 días. Es ineficaz, además de incompleto y de reiterar, porque los chiquis salen inmaduros a llenar vacíos en primerito de grado. Esto vamos pasando un vacío de educación del campo naciendo rezagada. Entonces, esto bien especial, nuevo, que pudiese ofrecer nuestra institución. Estamos hablando aquí de una proyección, ¿verdad? De pronto nos estamos permitiendo ser imaginativos, ese sería pues un ideal. Ya entrar a debatir por qué pudiese ser posible o no, pues implicaría otro tipo de escenarios, pero por lo menos acá estamos proyectando. La institución tiene actualmente un vínculo con el SENA en una indicar algunas acciones del campo, pero está exclusivamente enfocada al café, solamente café y a grados superiores. Entonces no hay un ejercicio de proyección empresarial, de constitución del estudiante como en un empresarismo real, en donde el chiqui pueda pues acceder a otro tipo de formaciones y se le proyecte. Nosotros tenemos, por ejemplo, capacitaciones con la CHEC, estas son solicitadas por maestros, y la CHEC nos va y nos muestra cómo crear huertas, cómo plantar plantitas aromáticas, unos tubérculos que pues sepamos que crecen en nuestra región, y pues tenemos una producción real, pero no estamos proyectando esa producción a generar un comercio en el sector, y eso podría pues representar una serie de fonditos, unos insumos diferentes, unos ingresos diferentes para nuestra institución, pues que podrían redundar en adquisiciones diferentes o en la generación de espacios especiales para los mismos estudiantes. Ese podría ser un producto importante. Enfocar la tecnificación que pudiese ver con el SENA o con otro tipo de instituciones, como lo podría ser una facultad de agronomía o de zootecnia de la Universidad de Caldas, que pudiera proyectar sus acciones al campo para ayudarle a estos estudiantes a tecnificar sus prácticas. Muy bien, tenemos un desempeño realmente bajo en lo que son las pruebas externas que pudieran presentar los estudiantes de nuestra institución. Entonces, un producto nuevo que pudiera ofrecer partidas para este mismo mercado que es partidas sería una capacitación extra clase de unos grupos de capacitación extra jornada contra jornada en el que los estudiantes pues pudieran capacitarse para la presentación de pruebas externas, y estos pues podrían incluir invitaciones de profesores de otros espacios que quieran contribuir con la formación del campo. Esa sería pues una propuesta muy bonita y muy humanitaria, pero pues podríamos hablar de un producto nuevo en un mercado actual. Bueno, eh, Partidas cuenta con una serie de laboratorios tecnológicos, una dotación especial de computadores para aprender en lo que es la infraestructura tecnológica de la institución, pero no es suficiente. Yo pienso que un producto nuevo que pudiera tener nuestra institución, considerando el material, parte del material docente que tenemos, son una capacitación pues que amplíe perspectiva no solo a maestros, sino al resto de la comunidad educativa para el manejo de este tipo de entornos digitales. Aunque es supremamente necesario mencionar que debido a la lejanía que tenemos del casco urbano, pues la conectividad no es un servicio lo suficientemente eficaz para pues llevar a cabo ejercicios de este corte. Sin embargo, por lo menos pues una proyección a la utilización de mm, aplicaciones o dispositivos pues pudiese ser una perspectiva interesante. Vamos entonces con mercados nuevos.
¿cierto? Un mercado nuevo para nuestra institución cuyas acciones están exclusivamente enfocadas a los estudiantes sería aperturar espacios con padres de familia y demás miembros de la comunidad, como lo puede ser el sector productivo. Entonces, por ejemplo, la apertura de espacios de intercambio y convivencia podría ser una oportunidad muy bonita de aprendizaje y de inclusión de la comunidad en general. Por ejemplo, en mi tesis maestrante, pues la problemática que visualizo es la ausencia de estímulo desde familia para al niño para incluirlo en ejercicios de producción oral, escritural y pues de lectura. Esto porque hay un espectro pues de incapacidad, de que no tenemos procesos completos, de que no sabemos. Entonces eso se lo trasladamos a los niños. La proyección con mi tesis, por ejemplo, es incluir a padres de familia en ejercicios sencillos que les permitan descubrir que efectivamente, independiente de no haber podido terminar, por no haber podido tener las oportunidades para culminar sus ejercicios educativos, tienen mucho por ofrecer y aún más para movilizar ese espíritu. Entonces, es incluir a familia en la construcción de escenarios diferentes sería un mercado al que Partidas no está acostumbrado. Tertulias literarias, pues podría ser una oportunidad bien interesante para esto, escuelas de padres en donde se hagan invitaciones a especialistas o a letrados en determinadas áreas que puedan pues acompañar a los padres en sus procesos de capacitación en esto de crianza, en este asunto de acompañamiento, es un elemento ausente completamente en nuestra institución, tanto como producto como mercado. Realmente no es algo visible. Bueno, no tenemos muchos intercambios con otras instituciones. La educación del campo es una educación que ha sido un poquito rezagada en eso. Entonces, es muy limitada como a lo que pueda producir con sus estudiantes. Entonces, aperturar ese otro tipo de intercambios pues podría implicar un producto, un mercado diferente. Bueno, mm, un producto nuevo para un mercado nuevo sería la apertura de escuelas deportivas, escuelas culturales, como mencionaba en la educación del campo, esto casi que no se ve precisamente porque estos serían ejercicios a desarrollarse contra jornada y contamos con muy poquito material humano comprometido de pronto con esta tarea de generar este tipo de espacios. Entonces ese sería un producto nuevo en un mercado nuevo que incluyera a toda la comunidad y que se especializara en determinadas actividades. Entonces una escuela deportiva de fútbol, de patinaje, de baloncesto, de voleibol, una escuela cultural, dramaturgia, una escuela de manualidades, una escuela de culinaria, pues serían elementos, mercados y productos nuevos para nuestra institución. Insisto, la matriz ANSOF para mí fue difícil de considerar, pues porque si bien nos permite ampliar perspectivas sobre lo que como institución podemos ofrecer y lo que podríamos pensar para generar en ella espacios y escenarios diferentes y cada vez más enriquecedores, pues me reiteraba muchas de las dificultades que tenemos como entorno. Y entonces a raíz de eso surge un siguiente momento. Eh, con base en esta matriz ANSOF debíamos construir unas matrices DOFA por cada una de las gestiones. Pero entonces esta matriz me permitió visualizar el que para mí es el problema principal dentro de la educación en general. Soy muy odiosa en ese sentido, debo admitirlo y palo me tengo que dar porque me parece un pensamiento egoísta, porque al fin y al cabo dicen por ahí que entre bomberos no nos pisamos la manguera. Pero para mí, Daniela Casarín Gómez, el principal problema de la educación, específicamente en nuestra institución Partidas, son los maestros. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de los maestros no tienen un liderazgo eficiente dentro de sus prácticas de aula. ¿Por qué lo menciono? Porque si bien las dificultades que tenemos como institución tienen que ver con recursos, tienen que ver con cercanía a casco urbano, tienen que ver con inmadurez o procesos educativos incompletos, uno de los principales elementos que nos detienen al avance es la incapacidad del profesor de generar estrategias diferentes. Una cosa, y es una realidad, es que nuestra institución tenga procesos incompletísimos, subdesarrollados en cuanto a la presentación de pruebas externas. Es una realidad. Nuestros estudiantes tienen procesos de comprensión lectora ineficaces, en esa medida de producción mucho peores. Y bueno, es una construcción que se debe realizar.
pero una de las de las principales dificultades es que si bien los estudiantes no tienen suficiente con que no hay estrategias del docente que les permitan generar escenarios para esas construcciones. Si yo sé que mis estudiantes están teniendo dificultades en la presentación de determinadas pruebas, ¿por qué no enfocar mis acciones de aula a esto? Entonces, el docente, amparado en un decreto, amparado en una condición de su contratación casi que inamovible, optó por acomodarse al punto en el que poco se moviliza, en el que poco estimula, en el que no hay exigencia, no hay una evaluación que le pida, ven, entrégame, ven, dame, ¿qué tienes tú para ofrecerle a esta educación? Entonces es un profesor que se acomoda, que se anquilosó en un procedimiento que ya notamos que no tiene respuestas positivas dentro de este ejercicio. Entonces, en este árbol de problemas, yo he decidido poner como problemática principal para poder movilizarme a la construcción de las matrices la falta de liderazgo del docente, la falta de compromiso del docente con una estructuración personal que le permita proyectar actividades, acciones, escenarios diferentes en el aula. Entiendo, vengo de familia de maestros, mi madre ha sido mi ejemplo. Mi madre es una mujer que durante toda mi tiempo de observarla en su producción, ha sido una mujer de poco manejo de TIC, de poco manejo de todo lo que es normativas y este tipo de elementos, pero es una mujer que garantizó en su aula aprendizaje de su temática por el solo hecho de incluir y de producir, de generar intercambios diferentes. Entonces, si bien en algunos momentos estos representaron una inversión importante, ¿cierto? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué el maestro colombiano y en su mayoría los maestros rurales, no todos, pero sí una gran mayoría que repercute considerablemente la producción institucional, el desarrollo institucional, no puede hacer una inversión por mínima que sea en la generación de espacios diferentes? Entonces, para mí es un elemento muy triste porque esta estructura dentro de partida se ve desde arriba, desde nuestra cabeza encontramos gestiones ineficaces y en esa medida nuestra tarea como docentes o nuestra tarea educativa en la institución en general se ve muy coartada. Sería pues tema de otro debate, algo muy especial que considerar, sería muy interesante escuchar a los profesores nombrados, ver cuántos de estos tienen este tipo de liderazgos en el aula para que me digan y me caguen la boquita que es necesario. De pronto es mi egoísmo, mi ceguera, ¿cierto? Pero es una realidad que vengo observando en los años que llevo como docente. Bueno, entonces en este árbol de problemas se proyecta eso y todas las DOFAs las voy a movilizar alrededor del trabajo docente. Entonces vamos a considerar acá las DOFAs de las 4 gestiones. Sin embargo, voy a hacerlo generalizado. Acá en el documento pues ya se van a encontrar ellas debidamente diferenciadas, pero voy a ser muy general en esto. Entonces, fortalezas, por ejemplo, que tiene partidas. Si bien la mayoría de los docentes, como menciono, son docentes con liderazgos limitados, tenemos otros, un colectivo que la da con toda, y es el colectivo que dentro de sus contribuciones ha elegido la elaboración de rutas, de formatos, ha incluido dentro de sus prácticas laboratorios tecnológicos, aplicaciones, programaciones, ha aceptado una de las oportunidades que tenemos dentro de nuestra institución, que son las diferentes capacitaciones que se prestan para los maestros, elementos como los diplomados, menciono por ejemplo en el que yo me encuentro en estos momentos, que es un diplomado con CINDE y Eficaz en animación hacia la lectura, la escritura y la oralidad, que es precisamente lo que me mueve a pensarme esta tesis, ¿verdad? Pero pues esta es una oportunidad. Fortaleza, tenemos maestros que aprovechan este tipo de elementos, tenemos maestros que incluyen dentro de sus prácticas escenarios críticos, tenemos maestros disruptivos, y eso me parece supremamente especial porque son maestros que construyen dentro de sus aulas escenarios de pensamiento y reflexión crítica, y esto me parece pues supremamente importante, es una fortaleza contundente que tiene nuestra institución educativa. Y pues como digo, estos profesores que no son muchos, lamentablemente es una minoría dentro de nuestra institución, que por sí es chiquita, pero pues hacen unas construcciones muy valiosas
por su compromiso con, desde sus contribuciones, con la elaboración de este tipo de rutas, de formatos, de acompañamientos, y es pues una fortaleza muy especial que tiene esta institución. Una debilidad crucial, como lo mencionaba, son varias, hay una diversidad dentro de los mismos maestros, y eso lleva a que los esfuerzos sean individuales. Entonces, tal vez sí hay propuestas muy buenas, pero son propuestas individuales. No tenemos un trabajo colectivo, no hay un real trabajo en equipo, y entonces no hay una producción que maximice, que incluya, que diversifique a toda la institución. Entonces, son emprendimientos individuales, y en ese sentido esa ausencia de trabajo en equipo es una debilidad contundente. Eh, Hay poco acompañamiento de los roles dentro de nuestra institución. Empecemos pues por nuestra rectoría. Tal vez en otro momento fue un año de luz y un año de progreso para nuestra institución, pero en estos momentos, tal vez porque nos encontramos a puertas de una jubilación, pues se ha dejado atrás la gestión. Y esto podría visualizarse no solo como una debilidad interna, sino como una amenaza, porque como nuestra institución carece de procesos organizativos, de dirección, de gestionamiento desde la cabeza, entonces nuestros estudiantes observan cierto tipo de desarticulación entre todos los miembros de esta comunidad, y obviamente va a ser mucho más eh, mm, interesante, va a ser mucho más eficaz elegir una institución que no dé muestras de este tipo de abandonos. Suena terrible, pero es una realidad de la que me encantaría compartirles en su momento. De hecho, la charlábamos en ese podcast, que fue un momento precioso en el que yo pude valerme de este colectivo que le cuento, hace parte de esa producción tan valiosa de nuestra institución. Bueno, una oportunidad. Tenemos un acompañamiento permanente de esferas superiores a la misma institución y externas a la institución. Entonces, tenemos el acompañamiento de los colectivos de área, tenemos el acompañamiento de los jefes de núcleo del departamento. Ellos están supremamente pendientes de cuáles son las proyecciones que tiene nuestra institución, los ejercicios que los que decidimos asumirlos hacemos, cómo los podemos compartir. Entonces, ese acompañamiento, esa evaluación, esa puesta en escena constante para estos pares, pues es un elemento bien interesante, es una oportunidad de crecimiento muy especial. Bueno, a pesar de que tenemos quienes nos recibimos pues este acompañamiento en evaluación, pues hay una ausencia total de confrontación. No todos los docentes están... em, mm, pueden o pueden no. No todos los docentes han asumido esta tarea de seguir con estos elementos que, aunque sean reglamentarios, pues no son obligatorios para algún grupo pues, de docentes amparados en un decreto que les faculta para ausentarse en ciertos elementos. Entonces, esa es una amenaza, además de una debilidad, una amenaza, influye en la desorganización institucional, en el que de pronto los procesos no sean tan completos, y pues que de pronto otra institución pueda ser una oportunidad mejor de formación que partidas. Bueno, mmm, otra, otra amenaza, insisto, pues pueden ser las demás instituciones, pero pues ya pueden ser las que tengan que ver con las caracterizaciones de nuestra población. Contamos con una población flotante. Esto lleva a que los procesos pues no puedan llevarse pues como a buen término, ni siquiera puedan ser muchas veces, en muchos casos, secuenciales, y pues esto va a dificultar los procesos de educación de nuestros estudiantes. Mm, una debilidad es una ausencia de actualización permanente en nuestra institución. Mm, una debilidad es la unificación de criterios dentro de la evaluación y el trabajo como tal docente, además pues de pronto de no aprovechar una oportunidad como la que tenemos con el modelo Escuela Nueva, que por ejemplo nos habla multigradual, pues es de gran apoyo porque nos permite explorar varias temáticas en varios niveles, mediante una metodología que permita pues los colectivos de trabajo, y pues que incentiva una especie de trabajo autodidacta, por decirlo de alguna manera, en el que los niños se ven movilizados a la producción. Bueno, esa es una oportunidad bien especial.
una amenaza, las pruebas externas eh, y nuestra posibilidad pues de trabajar con ellas. Básicamente estas fueron pues las de prepararnos para ellas. Estas fueron pues, este es el análisis a grosso modo de nuestras matrices de OPA, que como insisto, dentro de nuestro documento pues se van a encontrar más específicas. Insisto, no es que no quiera mi institución, la amo infinitamente y de hecho por eso es que me encuentro aquí en esta tarea de producir con tanto amor, pero pues no podemos negarnos a la realidad de los elementos que nos tienen de pronto tan, tan atrás en una perspectiva de avance. Entonces, nada, continuamos construyendo. De nuevo, mil gracias por estas oportunidades que nos permiten reflexionar en torno a nuestro quehacer, específicamente en torno a las oportunidades que tengo para aprovechar dentro de mi institución y realmente fue un espacio muy valioso para mí. Muchísimas gracias, profe. Y nada, dentro de los pendientes que tendremos para nuestra próxima sesión, pues estará la construcción del flujograma. Yo tuve allí como una duda y era si el flujograma debía hacerse en torno a un plan estratégico para el desarrollo de esta actividad o un plan estratégico para la proyección de elementos diferentes en nuestra institución. Entonces traté de hacerlo como con los dos, uno más elaborado que el otro y pues allí nos daremos cuenta entonces de los avances de esta producción en nuestro próximo encuentro. Inmensamente agradecida de nuevo por esta oportunidad y nada, espero podernos encontrar eh, prontamente para continuar charlando sobre esto tan bonito que es la educación y todo lo que tenemos para transformarla. Muchas gracias. Bueno, muy buena noche, querido profesor. El día de hoy, pues en continuación con nuestro ejercicio, tenemos nuestra tercera sesión. Ya empieza a notarse un poquito el agotamiento, pues son muchos los pendientes y bueno, ha sido un día un poco exigente. El día de hoy, el motivo de nuestra reunión, pues indagaba por el recorrido o el proceso en el que, mediante el cual desarrollamos un flujograma que representaba pues el ejercicio de el paso a paso de esta planeación estratégica. Allí yo tuve una pequeña dificultad, duda. Sin embargo, pues en las sesiones se hizo alusión en varios momentos a esta, por lo que de pronto pudiera entenderse o puedo entender que realicé el ejercicio apropiadamente. Bueno, entendamos que un diagrama de flujo es la opción que tenemos para representar gráficamente una sucesión o secuencia de pasos de los que son empleados para el desarrollo de determinada actividad que pretenda la consecución de un objetivo o una meta en específico. Entonces vamos a adelantar un poquito lo que nos proponía nuestra acta para el día de hoy. Entonces voy a compartir acá pantalla y voy a hacer revisión del acta propuesta para el día de hoy. Muy bien, en primer momento era un saludo y una narrativa sobre cómo se realiza este ejercicio. Entonces aquí es donde voy a desplegar la duda que manifestaba. No tenía certeza si el ejercicio debía realizarse en torno a un diagrama de flujo o flujograma alrededor de un plan de acción para desarrollar esta actividad o un plan de acción para mostrar algunas de las actividades que pudiesen desarrollarse dentro de una institución, específicamente en la que me encuentro, para obtener determinados objetivos. Así que realicé los dos ejercicios, uno un poquito más amplio que el otro, sin embargo, pues los adjunto ambos dentro del entregable y pues esperaré retroalimentación al respecto. Entonces continuamos con la revisión de los avances de nuestro entregable. Entonces, bueno, aquí voy adelantando un trocito más, ya el profe sabe que trato de en cada sesión de tener algo ya desarrollado. Bueno, muy bien. En nuestro anterior encuentro, pues habíamos realizado la reflexión sobre las matrices DOPA y ANSO que se habían elaborado con pretexto del análisis de la realidad institucional. Entonces, acá continuamos. Este primer plano estratégico que elaboré es el que cuento, el que comparto, ha sido construido para estructurar el paso a paso o la secuencia de actividades para desarrollar esta
actividad, que consiste en un entregable sobre una grabación Zoom que hablase sobre gestión y planes estratégicos, planeaciones estratégicas. Entonces, pues dentro de este flujograma voy a identificar únicamente un punto de inicio, un punto de final, una sucesión de actividades y un punto en el que me bifurco para la toma de una decisión. Adicional, en cada estadio, pues voy a reconocer desde los roles de Belvin los que considero que intervienen dentro de este ejercicio. Nuevamente estoy hablando de una tarea, de una actividad que se desarrolla pues de manera individual. Entonces estas reuniones, más que para consolidar acciones, son para exponer lo que se ha alcanzado en cada momento, ¿verdad? Entonces nuestro primer ejercicio va a ser, o el inicio de este flujograma va a darse con la lectura de la documentación facilitada para estructurarnos conceptualmente en el desarrollo de esta tarea. Vamos a empezar a desarrollar una introducción. Dentro de los roles los voy a ir mencionando someramente. Es muy evidente de pronto por qué pudieran influenciar allí, pero pues voy a ir mencionándolos. En este momento, por ejemplo, de la introducción, pues vamos a hablar de una construcción que va a implicar una perspectiva imaginativa, creativa, ¿cierto? Una postura y en sí la construcción de un texto, de una narrativa, insisto. Entonces, pues el cerebro, como el encargado de este tipo de producciones de las ideas, va a hacer una aparición importante dentro de este estadio. Muy bien, después de esta lectura de la construcción de esta introducción, entonces va a desarrollarse un primer momento que es el reconocimiento de la metodología. Para el reconocimiento de esta metodología y el discernimiento entre los roles que iban a participar en cada punto de la metodología, necesitábamos un rol específico que tuviera la capacidad de discernimiento, de imparcialidad, de observación objetiva. Entonces, por eso es que es elegido el cohesionador como uno de los roles que va a participar de esto. Al igual que un finalizador, en el sentido en el que se va a construir, se va a hacer una producción que va a exponer varios elementos y pues necesitábamos un rol que concretara acciones. Bueno, continuada esta reflexión sobre la metodología y sus pasos y los roles que influían en ella, pues empezábamos con una elaboración de unas matrices, ¿verdad? Ansoff y DOPA como diagnóstico o evaluación de la realidad institucional. Para ese momento necesitábamos unificar acciones, necesitábamos, digámoslo así, aun cuando soy yo la que ejerzo todos los roles y todas las actividades, necesitábamos a alguien que pudiera delegar responsabilidades, y por eso es que dentro de esta va a aparecer el coordinador como uno de los roles importantes. Después de este ejercicio de la matriz Ansoff y DOPA, pues van a hacerse unos pósters que van a especificar la perspectiva de la asamblea y del plan decenal. Y entonces pues para este punto elegimos un especialista como alguien que va a tener la capacidad de enfocarse de acuerdo a determinado conocimiento disciplinar en el ejercicio pues de interpretación de esta perspectiva. Bueno, me salté yo misma en mi flujograma, disculpa. Estábamos acá en la matriz DOPA, pasamos entonces a la construcción de un flujograma que represente la sucesión de actividades, y aquí se me presentó un punto de respuesta sí, no, por eso está representado en el flujograma con este rombo. Romboide, perdón. Este romboide me representaba ese momento de duda en el que estuve, si construía o no un flujograma exclusivamente para la actividad o si incluía uno que desplegase acciones dentro de una institución en un plan estratégico como tal en cada gestión. Entonces la decisión pues que se toma es que sí, y por lo tanto empieza a estructurarse ese flujograma en el segundo momento para ejemplificar o desde un caso concreto esta aplicación pues de los diagramas de flujo. Allí vamos a elaborar los pósters que vamos a incluir dentro de la documentación anterior. Vamos a tener un momento muy especial para remitirnos a unos documentos que es, o la perspectiva pues es remitirnos a unos documentos para poder realizar un marco teórico, por llamarlo de alguna manera, para poder definir las realidades de tres instituciones, documentarnos desde su PI, lo que en ellas exponen, para poder definir la realidad que pudieran tener en cuanto a estos
3 desafíos y a el objetivo de la Asamblea para el Desarrollo Sostenible. Después de esto, pues se hace como tal la construcción del cuadro comparativo. Continuamos con la redacción de unas conclusiones, la especificación de unas referencias y pues una revisión total del documento. Y mi proyección es vincular los 4 videos de nuestros encuentros en Zoom en un único video para poder pues que sea un ejercicio como más sencillo de observación. Además de que se incluyan dentro de este envío las diferentes actas que certifican lo que se realizó dentro de cada sesión. Mm, Roles importantes en este ejercicio, por ejemplo, de documentación, vamos a encontrar a un gestor informativo, un gestor de recursos que nos va a permitir acceder pues, a esta información que requerimos para analizar estas realidades. Dentro de la construcción del cuadro comparativo, pues vamos a necesitar un monitor evaluador que revise o que tenga, insisto, una percepción crítica y objetiva de estas perspectivas que estamos observando en estas 3 instituciones para poder emitir un juicio sobre si se da o no el desafío, de qué manera se cumple. Entonces, bueno, allí dentro del flujograma vamos a encontrar los diferentes estadios y como indicaba el icono que va a representar, como tenemos acá en estas convenciones, estas son abstracciones que hicimos del documento de Belbin, para poder, del documento que especifica los roles de Belbin, para poder pues ilustrar los personajes que estaban, o los personajes o los roles que se desempeñaban en cada estadio. En continuación con el ejercicio, pues lo que narraba, decidí hacer un flujograma para cada gestión, de modo que se mostrara la sucesión de unas actividades que pretendían un objetivo específico. Entonces, realizamos un cuadrito en el que especificábamos la gestión, el proceso específico dentro de esta guía 34 que va a desarrollarse, el objetivo que se pretende con este plan operativo y la sucesión de actividades. Al frente de cada actividad, pues vamos a encontrar los roles que considere de acuerdo a su caracterización participaban en cada momento. Vamos a encontrar entonces la iconografía como tal del flujo, del diagrama de flujo, en donde vamos a encontrar, por ejemplo, los inicios y los fines de nuestro flujograma. Vamos a tener referenciaciones a varios documentos, vamos a tener un punto de determinaciones sí o no, de toma de decisiones sí o no, y pues vamos a tener actividades o procedimientos sub de la actividad principal. Entonces, por ejemplo, pues acá teníamos una revisión como tal de la participación, bueno, la participación no, de la vivencia en las instituciones, en nuestra institución, de los espacios de práctica para la preparación de pruebas externas, como lo es evaluar para avanzar en las pruebas Saber Pro. Y entonces uno de estos procesos va a ser la revisión de un CIE, de un sistema institucional de evaluación, que incluya perspectivas sobre, o que incluya momentos evaluativos de esto que se ha trabajado en el aula, validándonos o apoyándonos en el material que podemos encontrar en red que nos sirva para practicar para estas actividades. Vamos a encontrar, por ejemplo, en otro flujograma, gestión administrativa en este momento, que vamos pues a tener acceso a no solo a generar una base de datos, como lo podemos ver aquí con el icono del disco, sino que también vamos a tener un icono triangular que representa que nos hemos remitido a un documento, a un archivo para poder realizar este ejercicio. Y por ejemplo, en este caso estamos hablando de la creación de las carpetas de los estudiantes. Dentro de estas carpetas nosotros tenemos varios elementos, una hoja de vida institucional del estudiante, tenemos unos accesos a los archivos que tenemos de las calificaciones de los estudiantes. De hecho, así se genera archivo por año, se construye a partir de la documentación e identificación del estudiante, entonces registro civil, fotocopia de la tarjeta de identidad, cédula de acudientes, carnet de vacunación, todos estos son archivos y pues vamos a remitirnos a ellos para construir estas carpetas, por lo que allí en el icono pues se especifica la traslación a un archivo. Vamos a tener un momento en el que se requiere una supervisión, de allí que el icono utilizado para este estadio sea un círculo que dentro de la iconografía del flujograma representa supervisión. Vamos a encontrar, por ejemplo, más adelante en el mismo flujograma, por ejemplo, aquí
vamos a encontrar cómo nos validamos en un documento o nos apoyamos en un documento para realizar este paso. Y este que encontramos acá es el icono que representa este punto. Observemos, por ejemplo, aquí en la dirección, en la gestión comunitaria, en donde vamos a hablar de los PIAR, de la construcción de los PIAR. Recordemos pues que estos son programas complementarios para aquellos estudiantes que presentan este tipo de dificultades en la comprensión de un área, y pues para la realización de esto vamos a necesitar remitirnos a los archivos de los estudiantes, que la caracterización que se hubiese hecho desde psicoorientación, o si de pronto se han adelantado otro tipo de procesos con las CPS a nivel pues de psicología o psiquiatría. Entonces es una revisión de un archivo, lo vamos a incluir pues allí con la iconografía que corresponde. Nuevamente aparece una base de datos, aparece un punto de supervisión, aparecen, bueno, la sucesión de actividades, pero otras que van a ser subprocesos de esas actividades, y pues así se va a desplegar se van a desplegar nuestros flujogramas. Al frente de cada momento, pues vamos a encontrar los que consideramos los roles que intervienen dentro de esta actividad del momento. Entonces, pues bueno, allí quedaron nuestros flujogramas. Se elaboraron en total 5, uno concerniente a la actividad, a la planeación estratégica para el desarrollo de esta actividad, entregable número 3, grabación en Zoom de gestión y planeación estratégica, y 4 flujogramas adicionales son elaborados claramente a grosso modo, son vuelos de pájaro, pero son posturas, son proyecciones de actividades que deben desarrollarse a lo largo de un año dentro de cada gestión, como para pues alcanzar los objetivos que también se encuentran allí descritos. Entonces, ese es pues el avance que tenemos hasta este punto en nuestro entregable número 3, ya terminando a puertas de terminar pues este ejercicio, y pendientes únicamente de la elaboración del cuadro comparativo entre las 3 instituciones. Y allí tengo una dificultad muy especial. He utilizado una institución o proyecto, utilizar una institución de carácter privado y pues 2 de carácter público, ambas de carácter del sector rural, como para comparar los dos escenarios de producción que, aún siendo congruentes en el campo, ¿cierto? Que aún desarrollándose en el campo, pues tienen distancia de los procesos que desarrollan en el cumplimiento de lo postulado por el objetivo 4, educación de calidad en la Asamblea para el Desarrollo Sostenible, y los desafíos 4, 6 y 7, que corresponden a la formación docente, a la inclusión de tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de aprendizaje, y a una educación pues inclusiva y equitativa. Entonces, ese será pues nuestro pendiente para nuestro próximo encuentro, como bien lo especifica aquí, nuestra acta para el día de hoy. Claramente en el desarrollo pues describiremos este momento de exposición que hemos tenido. La verdad es que insisto en que el compromiso con el que usted ha acompañado este módulo es de resaltarse. Por ejemplo, la tarea que se toma de construir una diapositiva adicional a una agenda AAA que de verdad expone los puntos a desarrollar de una manera casi que indigerible. No sé si esa palabra exista, consultemos a Google. No pude hacerle digestión a ese ejercicio que se postulaba en la AAA, y solo fue posible entender el paso a paso a partir de la diapositiva que usted nos facilita y que tan amablemente ha construido y que siempre ha construido para cada ejercicio. Y entonces, de verdad que muy agradecida por eso, por este espacio de construcción que me permitió nuevamente pensar un plan estratégico para el desarrollo de cada actividad. Personalmente soy una mujer muy psicorrígida y necesito ansiosa, necesito el reconocimiento del paso a paso, pero ya estructurarlo acá pues me dio como unas ideas bien interesantes de organización personal, es una estrategia de pensar el paso a paso de cada ejercicio que realizo. Me pareció una oportunidad muy especial, y sobre todo reconocerme en lo que proyecto dentro de una institución de partidas específicamente, que sigue siendo un reto muy especial en este momento y visualizado muy detalladamente o proyectado, más que visualizado, proyectado con detalle
gracias a estos ejercicios. De nuevo, pues, una, una felicitación por su acompañamiento, un agradecimiento por el mismo y nada, nos encontramos entonces en nuestro próximo encuentro. Chao. Bueno, muy buenas noches. Creo que hoy en nuestro último encuentro, el profe siempre dijo, yo recuerdo en la grabación, y ellas se peinan y salen bien bonitas. Yo todos estos días le salí al natural, sin una gota de maquillaje y medianamente peinada, pero pues sí, digamos que lo superamos con nuestra arrolladora personalidad. Mentiras, no, profe, de verdad que le solicito me disculpe esa presentación que he tenido. Estos días han sido unos días realmente exigentes y poco tiempo me ha quedado como para estas cuestiones del maquillaje, de tapar estas pecas. Bueno, entonces sé que hoy, como los demás días, lo podremos superar. Muy bien, entonces vamos a empezar con lo proyectado para este último encuentro de esta actividad, grabación con Zoom, planeación estratégica. Muy bien, nuestra acta, voy a compartir la pantalla en este momento. Muy bien, nuestra actica, uy, acá tengo a todo el mundo hablando. Qué gesto tan tedioso. Cerremos por acá por el momento, no nos interesa. Tenemos aquí entonces el acta para nuestra reunión. Nuestra reunión implicaba un saludo, una narrativa de lo acontecido en la realización de este tercer ejercicio, el cuadro comparativo entre las tres instituciones, narrativa sobre las consideraciones para la selección. Muy bien. ¿Qué tuve en cuenta para elegir estas instituciones? Elegí, obviamente, la institución educativa Partidas, que es de la cual formo parte. Elegí a la institución más aledaña, más cerquítica, que es Fortunato Gaviria Botero, también es una institución de corte rural. Y elegí el Liceo Arquidiocesano de Nuestra Señora, que es una institución privada para la cual trabajé anteriormente y de la que pues conozco muy bien su desempeño. Aún sostengo lazos y aproveché pues este tipo de cercanía para hacer esta construcción. La institución educativa Fortunato Gaviria la elegí como similitud, como semejanza a lo que se realiza en Partidas y para contrastar las pequeñas pero visibles diferencias que tienen ambas instituciones a pesar de ser del mismo contexto, de la misma categorización y pues contar con poblaciones con las mismas condiciones en muchos aspectos. Y elegí en contraste pues una institución privada en donde se pudieran reconocer pues las diferencias en la consecución de determinados proyectos o elementos que se proponen para el análisis de este ejercicio. Bueno, fue muy gracioso porque pues tuve que hacer el ejercicio nuevamente de consulta, cómo ha cambiado el colegio para el que yo trabajé y realmente fue hasta gratificante ver que el cambio es muy notorio y que son diferencias importantes del colegio en el que yo trabajé y del que tenemos en estos momentos. Parece muy bonito eso porque a pesar pues de que las instituciones privadas progresan con esfuerzos de pronto diferentes y en muchas medidas muy exigentes, pues bueno, esta institución que fue mi hogar durante tantos años hoy en día se encuentra maravillosamente. Vamos a revisar entonces los avances del entregable. Entre este vamos a considerar la estructura del cuadro como tal y pues vamos a hacer la proyección de las acciones pendientes para finalizar este ejercicio. Entonces regresamos al entregable. Aquí tenemos el entregable con los 3 cuadros. Muy bien. Obviamente pues voy a hacer una narrativa muy a grosso modo, muy a grandes rasgos de lo que propone en los 4 elementos que debíamos considerar para esta comparación, este cuadro. El primer elemento que considerábamos para la comparación eran el objetivo número 4 de la Asamblea para el Desarrollo Sostenible, ¿cierto? Este primer objetivo hablaba de la educación de calidad. Entonces narraba que implicaba garantizar una educación inclusiva, equitativa, que promueva oportunidades de aprendizaje permanentes para todos. Y aquí empezaba la primera discusión. A mí me
encanta discutir, en especial cuando es conmigo misma. Y venía mi reflexión. Y entonces hablábamos de partidas, por ejemplo. Efectivamente, partidas asume esfuerzos importantes. Muchos de los docentes que nos encontramos allí tratamos de superar las falencias en muchos elementos para garantizar una educación de calidad o por lo menos la inmersión de los chiquitos en escenarios que les permitan construir conceptos, explorar contenidos, desarrollar conocimiento, ¿verdad? Eh, pero hay un elemento a considerar. Entonces, esta agenda sostenible habla, por ejemplo, de educación de calidad, pero también habla de pobreza cero, habla de hambre cero, habla de la eliminación de brechas en su décimo objetivo, la erradicación de diferencias. Y venimos a reconocer, por ejemplo, en Partidas una institución en donde la totalidad de su población, solo el 30% tiene acceso al programa de alimentación escolar PAE. Yo no puedo hablar de educación si tengo que rotar quién almuerza hoy y quién mañana, porque aprender con hambre no es posible. Entonces allí encontrábamos como una cantidad de debates muy especiales. Pobreza cero. Estamos hablando de un entorno, de un contexto en el que muchas veces los niños, por apoyar las necesidades de sus hogares, acompañar a sus padres en la satisfacción mínima de estas necesidades, deben dejar de estudiar para trabajar. No podemos hablar de educación de calidad cuando no tenemos a un niño, primero, alimentado lo suficientemente, aunque sea lo básico, ni lo tenemos con varios elementos que implican esto, como lo es, por ejemplo, el acceso a una salud real, ¿cierto? Y no solo una salud física, también una salud emocional. Hablamos de que el personal de psicoorientación del sector rural es todavía un personal muy con varios elementos por continuar explorando, para capacitarse, para poder enfrentar las dolencias, las carencias, las tristezas de niños de campo. Entonces, hablamos de que educación de calidad en Partidas es posible. Muy bien, voy a hablar de mi sede, por ejemplo. Tengo la inmensa bendición de que a mis 12 chiquitos les llega el almuercito, ¿cierto? A mis 12 chiquitos les llega el refrigerio. A los 12 chiquitos les tocó una profesora que se desbarata por llevarles fichas porque no me gustan las guías de escuela nueva. Me parece que son libros, además de descontextualizados o excesivamente contextualizados, condenan a los chiquis a una cantidad de vacíos y de insuficiencias en su conocimiento. Entonces no me gusta, pero tienen una profe que lo gestiona. Pero eso porque hablamos de 11 chiquitos. Estoy en la completa capacidad de hacerlo. Pero trasladémonos a una sede. Tipo Partidas, tipo Fortunato Gaviria, en donde, insisto, no hay la cobertura total, ni siquiera de la alimentación. Hablamos de algo tan bonito como es la gratuidad de la educación, pero ni siquiera los uniformecitos llegan para todos. No es así. Hay un gran porcentaje de nuestros estudiantes que tiene que repetir sus prendas constantemente. Y no es solo el hecho de repetirlas, es todo lo que implica la utilización de esa prenda, la agüita con la que lavan, el esfuerzo con el que lo hacen, que no se les hubiese secado. Bueno, es una cantidad de variables que van a influir en que el ejercicio educativo no pueda darse a cabo. Y no está solo, de pronto, en este momento específicamente, no está solo en las manos de las determinaciones que toma el docente al frente del aula. Entonces, era un elemento para analizar esa calidad educativa en Partidas, ¿cierto? Hay quienes hacemos el esfuerzo, son conmigo muchos los profes que tienen una cantidad de talentos preciosos y unos compromisos muy valiosos. Y compramos los lápices, y volvemos y compramos los lápices, y volvemos y compramos los lápices, y tratamos de gestionar las fotocopias, y nos conseguimos impresoras de segunda, de tercera, de lo que sea, y les llevamos fichas. Pero ellos llegan sin comer. No hay suficiente para todos. No tienen sus uniformes completos y les toca recurrir a otro tipo de elementos. Deben trabajar para estudiar. Son población flotante, trabajan en una zona esencialmente cafetera, en donde la mayoría de la población produce a partir del campo, ¿verdad? El cultivo y la cosecha.
cuando no hay cosecha no hay trabajo. Entonces son familias que tienen que moverse a otros sectores, a otros espacios para gestionar los recursos para vivir, para no tener hambre, para pobreza cero, para cero hambre, para eliminar diferencias. Y les toca a sus chiquitos interrumpir sus procesos educativos. Es muy duro. Entonces yo creería que para hablar de educación, de calidad en la educación, no podríamos limitarnos exclusivamente al trabajo de una aula, al trabajo de una sola institución. Hay que incluir todos esos estamentos que no están ejerciendo en su totalidad su tarea, que no están reconociendo la totalidad de las necesidades del sector, y eso influye decisivamente en que los procesos de calidad de las instituciones se vean coartados. Aumentémosle una dificultad que presentan tanto Fortunato Gaviria como Partidas, y es que son sectores de un alto consumo de estupefacientes. Son muchachos que entran con indicios de consumo muchas veces al aula, que no tenemos un personal lo suficientemente capacitado e idóneo para enfrentar la situación de consumo, para ayudar a estas familias que movilizan también a sus consumos. Entonces, son variables muy difíciles de erradicar o de superar o de minimizar impactos para garantizar que la educación en estas instituciones pues sea de calidad, ¿verdad? Mm, bueno, aquí entonces básicamente se mencionaba pues esta discusión, ¿verdad? Diferente de la situación del Liceo Arquidiocesano de Nuestra Señora, que es una institución de carácter privado, es un colegio confesional, pertenece a la Arquidiócesis de Manizales, la que le va a proporcionar recursos extra, además de los que ella genera como una institución privada que cobra por este servicio. El hecho de que se cobre por este servicio y de que tenga determinada población, pues nos da un indicio de que la mayoría de ellos tienen los recursos suficientes para pagar estos costos. Y eso ya nos implica un estatus muy especial. Esta es una institución muy establecida, en donde la mayoría de sus estudiantes cuentan con la satisfacción de las necesidades básicas, incluso tienen un margen muy especial que les permite enfocar sus esfuerzos exclusivamente en su educación, y eso lo va a cualificar. Son estudiantes que cuentan con apoyos de sus familias en la gran mayoría, porque no es en una totalidad, no se va a dar, eso también es un ideal que no es posible, y entrar a hablar de las dificultades que tiene el Liceo Arquidiocesano va a implicar también padres ausentes en pro de gestionar lo suficiente para satisfacer las necesidades básicas. Entonces, pues esas van a ser otro tipo de problemáticas que no van a ser similares a las que tienen los estudiantes del campo, sin que eso no signifique que el estudiante del campo no está abandonado, porque también lo está por sus padres. Sin embargo, pues los apoyos son diferentes. El Liceo Arquidiocesano de Nuestra Señora es una institución que cuenta con 3 sedes, una masculina, una femenina y una sede campestre. Es una institución educativa que tiene los recursos suficientes para generar espacios dentro de ella que le permitan a los estudiantes explorar otro tipo de áreas o de estamentos de su crecimiento. Entonces ofrece una serie de escuelas deportivas, culturales, artísticas, recreación en general, utilización del tiempo libre, que le permiten a los muchachos pues gestionar otro tipo de conocimientos y pues progresar en otro tipo de esferas que no sean exclusivas a la educación, a la formación conceptual dentro del aula. Este es un elemento muy importante que garantiza que esta institución ofrezca cualificación. A pesar de que es una institución de corte confesional católico, pues respeta en la medida de sus creencias, posibilidades, pues creencias y perspectivas, y trata de no imponer pues el esquema católico. Eso me parece algo muy importante, porque una educación de calidad es una educación que va a promover perspectiva, que va a promover apertura mental, que va a promover reconocimiento a la diversidad. Entonces, en esa medida me parece que el Liceo Arquidiocesano de Nuestra Señora tiene un muy buen elemento pues tiene muchos elementos para considerarse como un establecimiento que ofrece una educación de calidad. Bueno, nuestro siguiente punto para comparar estas 3 instituciones era el desafío número 4 del Plan Decenal de Educación 2016-2026, que hablaba de una política de formación de formadores. Un elemento muy interesante que, como hemos visto en discusiones pasadas,
pues me abre un debate personal con el que he tenido muchas dificultades porque soy egoísta y de pronto ciega ante los esfuerzos de mis compañeros y soy de pronto muy tajante y muy fuerte en el definirlos, ¿cierto? Pero al fin y al cabo hace parte de mi perspectiva y de mi experiencia personal. Pocos han sido los elementos que he tenido desde que he podido acceder a la educación pública que me hagan pensar diferente. Muy bien, efectivamente, tanto Fortunato Gaviria como Institución Educativa Partidas tienen elementos muy en común. Son instituciones públicas y, como nosotros sabemos, el docente es remunerado de acuerdo a su avance o a su escalafón dentro de ese magisterio, ¿verdad? ¿Cómo escalafonamos? Con tiempo de servicio y con capacitación o formación docente. De allí que formarnos posgradualmente sea una excelente inversión, porque va a representar una remuneración importante. Tan importante que es casi que necesario realizarlo para poder acceder a sueldos mucho más amplios, grandes, ¿verdad? Entonces tenemos docentes que en su totalidad tienen un ejercicio de formación universitaria, eh, tienen especializaciones, tienen maestrías, e incluso tienen intenciones de posgrados como los doctorados. Eso me parece que es una apuesta muy especial a la capacitación individual del docente. Pero ¿qué ocurre? Tenemos un elemento a considerar muy especial y a lo que mencionábamos, la comodidad de ciertos decretos y la real motivación a formarnos como posgraduados. Y es en muchos casos la exclusiva razón monetaria. Y eso necesariamente derroca esta intención, porque no se está pensando en una cualificación real de la educación, sino en una remuneración. Y de allí viene una de las que consideré conclusión contundente dentro de este trabajo. La cualificación docente no necesariamente significa procesos educativos de calidad, porque, por ejemplo, en la institución educativa Liceo Arquidiocesano Nuestra Señora, sus docentes en su totalidad no tienen ejercicios universitarios. Tenemos incluso normalistas. Los normalistas, soy normalista, es de mis títulos, es el que más amo porque me construyó como maestra, pero sabemos que no es suficiente el reconocimiento de otro tipo de fenómenos educativos, ¿verdad? La mayoría de sus docentes son exclusivamente licenciados, son contados aquellos que tienen ejercicios de posgrado. Sin embargo, sus prácticas incluyen estrategias, dinámicas, planeaciones, bueno, una cantidad de elementos que las cualifican y que buscan como un servicio por el que se ha pagado ofrecerlo de calidad. Entonces nuestros estudiantes tienen oportunidades de trabajo, oportunidades de exploración conceptual, oportunidades de evaluación diferentes, que a pesar de que sean flexibles, son sensatas, son consideradas de la realidad del estudiante y de la exigencia y de lo que se le ha entregado para poder que ofrezcan retorno. Entonces, este es un elemento que me parece muy especial, porque tanto Fortunato como Fortunato como Partidas tienen docentes en su totalidad capacitados universitariamente, posgradual, pero sus prácticas en su totalidad no son así, sin que eso signifique que todo está perdido. No, 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 no. Ambas instituciones cuentan con luces, con docentes que han asumido esta tarea con tal amor que las prácticas son realmente interesantes. De hecho, muchos de los docentes de Partidas se continúan fortaleciendo a partir de las ofertas, de las oportunidades educativas que ofrece el Ministerio de Educación Nacional, entre diplomados, entre intercambios, en una cantidad de capacitaciones a las que nosotros los docentes del sector público tenemos acceso y que son realmente valiosas. Ejemplifiquemos una que se está dando en estos momentos en Partidas. Uno de los proyectos iniciados con Ondas, el programa Ondas, implicaba la utilización de unas microIT. Las microIT se obtuvieron a partir de un diplomado previo que ofrece el Ministerio de Educación Nacional en metodologías STEAM. Entonces,
Estas microids son una herramienta excelente para adentrarnos en el mundo de la programación. Y este maestro elige tomar esta herramienta, este recurso al que accedió previamente y construye una propuesta de un lombricultivo que es monitoreado a partir de estas microids. Es innovación. Es tan tesa la propuesta que se ganaron un reconocimiento por parte de Ondas. Partidas es tan bonito y tiene materiales tan lindos que hemos ganado dos veces al docente del departamento. Eso significa que hay prácticas interesantes, lamentablemente opacadas, porque la mayoría son pertenecientes a un decreto permisivo, y es la realidad tristemente de las dos instituciones en el concepto formación de formadores. Diferente del Liceo Arquidiocesano, en donde los profesores trabajan hasta el triple de lo que reciben o son remunerados, y en donde sus prácticas tienen sí o sí que dar resultados porque está en juego su trabajo. Es un asunto que podríamos analizar desde otra perspectiva y diríamos, Dios, es acoso, ¿cierto? Ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Todo esto es una entrega y es un consenso y es un diálogo, es un discurso, yo te doy, me das. Entonces, ni tanto echados, ni tanto explotados. Y estos son los dos extremos que podemos observar en este punto específicamente de comparación de las tres instituciones. Me pareció maravilloso ver a Lance construyendo jornadas preciosas de los idiomas, de la tecnología, de la ciencia, de la familia, de los valores, del estrés, una cantidad de cosas preciosas que están asumiendo en esta institución, pues también porque cuentan claramente con los recursos, pero porque hay una iniciativa. Puede que esa iniciativa sea exigida, pero por lo menos hay movilización, circunstancia que pienso certeramente que nosotros, los docentes de un sector público, que tenemos tantas oportunidades, mucho más amplias que las de estos maestros, podríamos generar cosas muy bonitas, más construyéndole un sector social como el rural, que un sector educativamente tan amplio. Bueno, el siguiente elemento pues hablaba de una infraestructura tecnológica y la inclusión de este tipo de recursos en las prácticas docentes en el afán de innovar y bueno, incentivar la creatividad, la imaginación y los procesos significativos, el conocimiento por construcción, por una cantidad de circunstancias. Y aquí hay algo muy interesante. El Liceo Arquidiocesano, por ejemplo, pues tiene una infraestructura tecnológica muy establecida, todas sus aulas cuentan con un televisor inteligente, la institución en sus sus tres sedes, cuenta con internet que es compartido a sus estudiantes, se tiene un aula de sistemas funcional en la que los estudiantes pueden acceder a redes, lo que permite que el docente en cualquier momento pueda explorar un recurso que implique conexión a internet. Y pues la mayoría de sus estudiantes cuentan con un smartphone y además con unos planes de datos, un acceso permanente al Wi-Fi que les permite acceder y explorar las aplicaciones, los recursos que pues nos permiten este tipo de elementos. Trasladémonos a Fortunato y a Partidas. Ambas son instituciones beneficiadas con el programa Computadores para Aprender. Estos fueron los computadores, unas tablets donadas por el programa pues para explorar cierto tipo de elementos y cuenta con la plataforma como tal, Computadores para Aprender, que son una sucesión de recursos, la mayoría de ellos offline, muy especiales, muy interesantes para acceder con los estudiantes a exploración de recursos. ¿Cuál es la circunstancia? Que han habido factores externos que han deteriorado esa infraestructura. Por ejemplo, los robos que se han dado en estos sectores a este tipo de herramientas. Ese puede ser un elemento pues, a considerar. Se programa el Internet en el campo en Caldas, que recibe el nombre de Caldas Conectada. Caldas Conectada, Caldas Desconectada. Caldas Conectada no tiene un respaldo suficiente para permitir una real conectividad. Las instituciones tienen un titulito que dice Caldas Conectada, pero no están conectadas. Y esto pues influye considerablemente en la posibilidad que tengamos los maestros de acceder a este tipo de recursos. Y más que no todos contamos con una iniciativa. En estos días, por ejemplo, a manera de experiencia, hablaba con mis chiquitos
pues, de la ubicación y la posibilidad que tienen los satélites y cómo los satélites nos permiten viajar a diferentes puntos del mundo. Y pues para ello quise utilizar a Google Maps como una estrategia interesante, pues allí nos podíamos trasladar. Lamentablemente, arriba en Santander yo ni siquiera señal tengo de celular, yo tengo que pararme en un arbolito para que me llegue la señal. Pero entonces hice una grabación de mi pantalla del celular en una exploración que hice aquí en casa, pues con el Wi-Fi, y se las llevé a mis chiquitos y la proyecté mediante un video. Allí tenemos una serie de herramientas, pero carecemos de otro tipo de elementos. Entonces, si bien la infraestructura es ineficaz, incompleta, pues también la iniciativa maestra, entonces no, nuestros estudiantes, y es una situación común a Fortunato y a Partidas, aunque Fortunato pueda tener un poquito más de gestión de recursos, por lo que es una institución mucho más grande que Partidas, con mayor población, cuenta con más sedes, en esta medida con un poquito más de recursos, incluso tienen un coordinador que es un elemento de apoyo contundente en las acciones de administración institucional, tienen un psicoorientador un poco más dinámico e idóneo, y pues hay un ejercicio de apoyo un poco más especial por parte de los maestros. El siguiente elemento hablaba de una educación que reconociera la diversidad, que promoviera la igualdad, la convivencia y la construcción de escenarios de paz. Y en esto me parece que las tres instituciones son supremamente iguales, porque las tres instituciones se acogen a los planteamientos de las políticas de construcción de paz del país. Entonces tenemos el programa Constructores de Paz, o el programa, no, el proyecto transversal Constructores de Paz, además del proyecto de democracia, además del proyecto de derechos humanos, que son una serie de proyectos que nos permiten reconocer al interior del aula elementos decisivos para crear una conciencia de colectividad, una conciencia de respeto, una conciencia de amor propio, una conciencia de tolerancia y de comprensión. Entonces, en este elemento me parece que más que las instituciones, el Ministerio de Educación Nacional ha hecho un aporte o una apuesta muy valiosa en establecer este tipo de exploraciones como necesarias, contundentes, casi que obligatorias, porque definitivamente son base para construir nación. Entonces, me parece que es un elemento muy importante en el que las tres instituciones se encuentran muy a la par, independiente de recursos, independiente de oportunidades, porque en este sentido los profesores reconocemos que la educación finalmente es el espacio para construir corazones que realmente comprendan que esto sí se puede cambiar y que cambia a partir de la perspectiva personal de respeto, tolerancia, comprensión, paz, solidaridad, empatía, y son elementos que se van a desarrollar dentro de estos ejercicios propuestos por estas políticas. Bueno, hemos terminado nuestro entregable, quedó dentro, pero gustoso, diría yo, me gustó mucho hacerlo, la verdad. Insisto, agradezco mucho esta oportunidad. Y pues los pendientes que quedarían, ya están aquí desarrollados en el entregable, son la terminación del video que había proyectado que unificara las 4 reuniones, la elaboración del documento que unificara las 4 actas, y la redacción de las conclusiones y la disposición de las diferentes referencias que fueron empleadas a lo largo de la construcción del entregable. No siendo más, agradezco de nuevo esta hermosa oportunidad y nada, espero que podamos tener un espacio en algún momento en el que podamos charlar sobre esto tan bonito que es la educación, pero que no sea tarea para no sacarle el cuerpo. Por el momento ya puedo borrar mi tablero. Feliz noche y muchísimas gracias, profe, por esta oportunidad. Que nada, sea bien agradable este ejercicio que se acaba de desarrollar para su lectura. Chao, chao.